donde se explica un poco más el contenido del artículo y qué es lo que ha dicho la Corte al respecto. La Convención, al ser un tratado internacional, es de obligatorio cumplimiento para los estados que la han ratificado y que no la hayan denunciado. Denunciar es cuando un estado dice, chao, me voy de esta convención, ya no la quiero cumplir más. Y eso lamentablemente ha pasado un par de veces en el caso de la Convención Americana. Aquí les dejo un video que hice sobre el instrumento precursor a la Convención Americana, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración sí le aplica a todos los países del continente. Si tienen alguna pregunta de la Convención Americana, déjenmela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bueno, eh, quiero aportar algunos puntos que me parecen muy importantes con respecto a la Declaración de los Derechos del Hombre. Como lo dice su nombre, no es obligatoria, era meramente declarativa, y luego de la entrada en vigor de la Convención Americana, el sistema se vería completo. ¿Por qué razón? Porque ya no se basa en instrumentos de naturaleza meramente declarativa, sino que a partir de ahí se lo hará sobre instrumentos que tienen una base convencional y son obligatorias para los estados. El pacto, la Convención Americana de Derechos Humanos es conocida de una manera más común como Pacto de San José de Costa Rica, porque fue suscrito en esa ciudad el 22 de noviembre de 1969, entrando en vigor una década después. Nuestro país, obviamente habíamos mencionado en la clase anterior, que por mucho tiempo vivió a espaldas de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos por su régimen autoritario en el cual estaba imbuido. Una vez derrocado ese régimen, el Estado paraguayo procedió a cambiar radicalmente de postura y uno a uno reconoció y ratificó todas las leyes y los tratados y las convenciones internacionales. En el caso específico de la Convención Americana, por ley número 1 del 8 de agosto de 1989, fue ratificado por nuestro país y aceptó la competencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el año 1993. Es decir, es de cumplimiento obligatorio, obviamente, para nuestro país. A partir de entonces, resulta de que lastimosamente hay disparidad entre la cantidad de países que integran la Organización de Estados Americanos y los países que efectivamente han suscrito esta convención. Podríamos decir que los Estados miembros de la OEA son 35. Sin embargo, la convención ha sido ratificada solamente por 25 estados que la integran. Esto es importante, entonces solamente es obligatorio para estos estados que la han ratificado. También es importante aclarar que la convención ha adoptado dos protocolos facultativos. El primero es el protocolo conocido como San Salvador, que cuenta con 22 artículos y versa principal y sustancialmente sobre la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que habíamos determinado como de segunda generación en la clase anterior. El segundo, adoptado en 1990, tiene una peculiaridad que fue denominado Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte, y cuenta con 4 artículos. Este protocolo fue eh, presentado y ratificado en Asunción, Paraguay. Por eso es un
tiene una significación para nosotros porque tuvimos el honor de ser sede para este protocolo. Nosotros, en el siguiente punto, tenemos que desarrollar o entender cuáles son las normas y mecanismos establecidos para la protección de los derechos humanos. Y podemos clasificarlos en tres. Obviamente, este primer sistema se basa en el entendimiento de que el Estado de referencia respeta los principios de los derechos humanos en un régimen democrático. Y obviamente el mecanismo consiste en su sistema interno, su sistema jurídico nacional, que va desde la Carta Magna hasta todas las leyes que vienen reglamentarias o vienen a desarrollarse conforme a ella, conocida como en una gráfica muy popular en el ámbito del derecho, que es la pirámide de Kelsen, que obviamente algunos ya la consideran un poco obsoleta, pero sigue siendo muy clásica para la gráfica de la determinación del orden, de la importancia y relevancia de las distintas categorías de leyes en el orden nacional. Luego existe otro sistema que es el sistema jurídico internacional. Obviamente este sistema jurídico es un sistema universal que rige para todo el planeta y obviamente un tercer sistema porque cada región generalmente tiene sus peculiaridades y obviamente tenemos el honor de que nosotros como latinoamericanos hemos determinado y hemos organizado un sistema jurídico regional. Ese sistema jurídico regional surge a partir, obviamente, de la firma y ratificación de la Convención de los Derechos Humanos. La estructura de la Convención Americana consta de un preámbulo, 3 partes, 11 capítulos y 82 artículos. En su primera parte se establece la obligación de los estados a respetar los derechos y libertades en ella reconocidos y el deber de estos de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivo el goce de estos derechos. Hemos ya aclarado de que las leyes internas deben ser coincidentes o contextes con los artículos de la Convención. Bueno, en su segunda parte establece los medios, los mecanismos de protección. Para ello crea dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los órganos competentes. Excepcionalmente, por la vía de un artículo, se establece o se permite que los Estados miembros anulen sus obligaciones por situaciones de fuerza mayor muy excepcionales, tiempos de guerra, amenaza pública u otra emergencia que ponga en peligro su independencia o su seguridad. Sin embargo, no está permitida la negación de los derechos fundamentales de la Convención. Bueno, los dos órganos con que cuenta para su cumplimiento van a ser someramente explicados en esta clase porque en una clase posterior justamente se va a desarrollar con más detenimiento las particularidades de estos dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, podemos concluir que el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema regional
de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y está compuesto por estos dos órganos creados por la Convención, los cuales monitorean el cumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos por parte de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, toda vez que hayan suscrito y ratificado la Convención. No son obligatorias para los demás países. Someramente podemos definir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos creado en 1959, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA. Está compuesta por 7 integrantes independientes, personas expertas en derechos humanos que no representan a ningún país y son elegidas por la Asamblea General de la OEA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con una Secretaría Ejecutiva Permanente con sede en Washington, que le da apoyo profesional, técnico y administrativo. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue instalada en 1979. Es un órgano judicial autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Convención Americana. La Corte Interamericana tiene su sede en la ciudad de San José de Costa Rica y está compuesta de 7 jueces o juezas, elegidos a título personal provenientes de los Estados miembros de la OEA. La Corte Interamericana tiene como objetivo interpretar y aplicar la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos, en particular a través de la emisión de sentencias sobre casos, pero también a través de opiniones consultivas. Es importante acotar que ante la Corte no se presentan que las opiniones consultivas no tienen un efecto vinculante como lo tienen las sentencias, que son obligatorias para su cumplimiento. Pero estas opiniones consultivas, su importancia reside en que consisten en interpretaciones autorizadas y en tal sentido deben guiar su aplicación para casos específicos. Podemos decir entonces que la Corte Interamericana tiene una competencia obligatoria, es contenciosa y jurisdiccional para examinar violaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como lo hemos dicho anteriormente, su competencia jurisdiccional se aplica solo a aquellos estados que lo han reconocido expresamente. Sus sentencias deben ser acatadas obligatoriamente por los estados que han formulado tal declaración y sus sentencias tienen el carácter de definitivas y no son pasibles de apelación. Podemos concluir entonces, en base a estas resumidas, el desarrollo de estas resumidas acotaciones con respecto a la Convención, que este tratado, el de la Convención Americana, es el más importante del sistema interamericano de protección, de promoción y protección de los derechos humanos. Ya no nos hemos estancado en la mera declaración de los derechos, sino hemos tenido a partir de entonces un instrumento con base convencional y de manera obligatoria para todos los estados que la han ratificado. Ese es el punto que debemos avanzar. La esperanza de que coincidan todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos y los estados que son parte
y han suscrito la convención. Nuestro país, hemos mencionado de una manera expresa, ha ratificado y se ha sometido y ha recibido, lastimosamente podemos decir también, pero ha recibido condenas por parte de este sistema interamericano por graves violaciones de derechos humanos en materia de crímenes de lesa humanidad. También tenemos casos relativos a pueblos originarios, tenemos casos con respecto a niños soldados. Tuvimos, por suerte, la oportunidad de darle una salida, una solución amistosa al arreo de niños, un caso conocido como Cristina Aguayo, y no puede llegar a ser un consuelo, pero haciendo un comparativo, una comparación con otros países, la cantidad de casos ínfima. Existen países como Colombia y otros de la región que tienen muchos más casos y de mayor gravedad inclusive. Pero es oportuno destacar que a partir del advenimiento de la democracia, del proceso de democratización de nuestro país, el Paraguay se ha venido comportando de una manera responsable, seria, y ha aceptado que ha ratificado todos los tratados, ha hecho un enorme esfuerzo para adecuar todo su ordenamiento jurídico, desde la Constitución hasta todas las leyes, como hemos mencionado en la clase anterior, a los efectos de que estos estén en concordancia con los tratados internacionales que se han ratificado. Podemos mencionar como un ejemplo el ámbito de la niñez. El Código del Menor obviamente iba en contramano a la Convención de los Derechos del Niño. Hubo que redactar crear una nueva ley, la ley de la niñez y la adolescencia, Código de la Niñez y la Adolescencia, que es prácticamente eh, similar en todo sentido y respeta punto a punto la base de la Convención de los Derechos del Niño, que pone como base la defensa de la doctrina de la protección integral, en contrapartida a la doctrina de la situación irregular, que es totalmente contraria a su principio. ¿En qué sentido? En la doctrina de la situación irregular, el niño era considerado un objeto. En esta de la protección integral es considerado un sujeto de derecho. Tiene derecho a ser oído en todo en cuanto incumbe a lo que se va a decidir por él. El interés superior del niño tiene que primar en las decisiones que en la jurisdicción especializada y en el sistema de protección interno especializado se ha de realizar. Se prohíbe lo que se conocía antes como orfanatos, se prohíbe la adopción como primera opción, etc. Y así podemos hablar del Código Penal, del Código Procesal Penal, un sistema inquisitivo que estuvo rigiendo en el país por 100 años, más de 100 años. Nosotros tuvimos la necesidad de que el Código Penal y el Código Procesal Penal se adecuen a lo que el profesor Eugenio Zaffaroni refiere, que tendríamos que necesariamente adecuarnos a los requisitos de los sistemas penales exigidos por la Convención Americana. Importa la colocación del hombre, considerando siempre como persona, en posición prioritaria como titular de los objetos de tutela jurídica.
La condición de persona asigna a todo ser humano, que se asigna a todo ser humano, requiere que se asegure al hombre un ámbito, un espacio social que le permita desenvolver con cierta amplitud sus potencialidades y decidir acerca de su existencia. ¿Esto qué implica? Implica un juicio, un proceso penal garantista, donde la prisión preventiva sea la excepción de los medios de defensa más amplios, del sistema oral por encima del sistema escrito, público, la inmediatez, tantos principios que significan para los abogados, para aquellos que están en el ámbito jurídico, conocen la relevancia y la diametral diferencia entre el sistema que hemos dejado de lado y el actual. Obviamente, amerita ir perfeccionando, puliendo algunos detalles, obviamente, pero es un paso gigante y no se podría hablar, obviamente, de respetar la convención continuando con aquellos códigos obsoletos y ya no acordes con los nuevos tiempos que hemos vivido, pues estamos abriéndonos al mundo en el sentido de reconocer que no solamente nuestro sistema interno es suficiente a los efectos de garantizar y proteger los derechos humanos, sino que subsidiariamente a este sistema nos acogemos y respetamos los sistemas regionales y los sistemas universales. El Estado participa, envía de cada, conforme a cada interrector, funcionarios a fin de defender y responder a los expertos en Ginebra con respecto a las recomendaciones en todos los ámbitos en el que el Estado debe desarrollar su tarea. Presenta el informe periódico universal, que es un informe íntegro de todas las materias, de todas las convenciones, de todos los ámbitos en que los derechos humanos se desarrollan. Es decir, nuestro país está haciendo un esfuerzo significativo a los efectos de estar a la altura de estos sistemas. Estamos, sin embargo, con atavismos, con ciertas costumbres todavía que debemos superar a los efectos de ser más efectivos y evitar llegar a condenas que evidentemente con un poco de buena predisposición podemos evitar. En mi caso particular, en una época no muy lejana de mi trayectoria como abogado al servicio del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, que es una ONG que ha prestado servicios a la sociedad en distintos aspectos relacionados a los derechos humanos. Hemos llevado casos ante la Corte, el Agustín Uigurú, caso emblemático, y otros similares. Lastimosamente, el Estado paraguayo, en el momento que han sido cometidos estos hechos, establecía un régimen autoritario, un régimen cerrado, a espaldas de todos estos sistemas y no respetaba los derechos más elementales de los seres humanos, como son la vida, no respetaba el derecho a un debido proceso, a no ser sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos, no ser perseguido por sus pensamientos, por sus opiniones, a ser cercenado su derecho a asociación, etc.
pero como hemos venido diciendo, a partir del derrocamiento de ese régimen, obviamente el Paraguay tiene otra perspectiva, otra mirada y otra forma de llevar adelante el, el futuro de nuestro país, pretendiendo obviamente todos juntos, eso lo vamos a lograr, no caer nunca más en un sistema que no respete el Estado de Derecho, que no respete los derechos fundamentales de los seres humanos, porque obviamente eso sería supuestamente una solución, un régimen autoritario para algunas personas, pero eso sería obviamente volver a la prehistoria jurídica y prácticamente tirar a la fosa todos los avances que estamos teniendo significativamente en la actualidad. El, en el ámbito de la función pública también llegué a ejercer el cargo de director de derechos humanos de la Secretaría de la Niñez y con mucho esfuerzo habíamos logrado llegar a un consenso, a una solución amistosa, obviamente al caso Cristina Aguayo, que lleva ese nombre por ser una de las niñas arreadas a principios del siglo XXI y que dio motivo, obviamente, a una denuncia ante la comisión. Y antes de que pasara como un caso específico a la Corte, el Estado paraguayo reconoció que había violado derechos fundamentales de los niños y niñas y se comprometió a resarcir y lo que es más importante a las víctimas, resarcir a las víctimas y lo que es más importante a no volver a cometer en el futuro acciones de esa índole. Bueno, ¿cuáles son los derechos protegidos por la Convención? Estoy detallando algunos que considero que son los más significativamente resaltantes. La protección a la honra, la dignidad, la libertad de conciencia, de religión, libertad de pensamiento, de reunión, de asociación, la protección de la familia, el derecho al nombre, a la nacionalidad, los derechos de niños y niñas, a la propiedad privada, de circulación, de residencia, los derechos políticos, la igualdad de la ley, a la protección judicial, etcétera. Estos derechos que estoy mencionando, obviamente, son los conocidos como principalmente como los de primera generación. Sin embargo, evidentemente hacía falta desarrollar aquellos que hemos clasificado como lo de segunda generación. Y por ello el protocolo fue ratificado, el protocolo de San Salvador, que detalla con mucha precisión esos derechos que son también significativamente importantes para la dignidad humana. Entonces, podemos decir que la Convención Americana protege y reconoce la personalidad jurídica. La personalidad jurídica. Obviamente se refiere al derecho a tener un nombre, un domicilio,
la nacionalidad, implica el derecho a la vida, a la salud, a la moral, protege la libertad personal, las garantías judiciales. Las garantías judiciales sabemos cuáles son: el debido proceso, la presunción de inocencia, juez competente, nadie puede ser juzgado por un hecho que no sea determinado como delito anterior al hecho cometido, determinado precisamente por esa ley. Es decir, que quede enmarcado dentro de un código como delito, determinado en el marco penal como tal. Por ejemplo, tema aborto. Podría considerarse inmoral, podría considerarse contrario a los principios religiosos, pero ciertos países, federales, por ejemplo, que cada estado puede determinar su propio código penal, no castiga, no incluye dentro de su código, dentro de su legislación, el aborto, bien o mal, como delito. Entonces, ¿qué implica? Que no puede ser perseguido o no puede ser castigado si no está establecido como delito, como hecho punible en un código creado para tal efecto. Entonces no constituye delito. Esta es una garantía para saber exactamente qué hechos, qué situaciones no estamos obligados a respetar y a no cometer, ya sea por acción o por omisión. El principio de la legalidad, obviamente, y el de la no retroactividad. La no retroactividad es que ninguna ley tiene efecto retroactivo, salvo que sea favorable para el reo encausado. Y bueno, en líneas generales, estos son los derechos que se protegen en la Convención de Derechos Humanos. El siguiente punto refiere, bueno, antes de entrar al siguiente punto, que es con respecto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre la educación en derechos humanos, me gustaría escuchar algún comentario, alguna consulta con respecto al tema que hemos tratado, hemos desarrollado con la convención. Profe, tengo una consulta. Te escucho. Patricia Paraschip es mi nombre. ¿Tu nombre, por Eh, favor? sí, Patricia Paraschip. Sí, sí, te escucho. Recién hablaste sobre que cada estado puede decidir acerca si el aborto es un delito o no, ¿verdad? Sí, sí. Y con respecto a eso, viste que siempre algo que salta en el tapete en esa discusión es el derecho a la vida. ¿Y cómo, cómo eso se entiende, digamos, verdad? Porque eh, desde cierta perspectiva se podría contradecir y desde ciertas otras perspectivas no, ¿verdad? Ya que yo seguí el debate Congreso, en el Congreso argentino, por ejemplo, cuando estaban tratando el tema y una de las cosas que decían los legisladores era que cómo si podemos hablar de que la muerte, podemos declarar la muerte de una persona a partir de su muerte cerebral, vamos a poder determinar que la vida es a partir de
de que está en gestación, ¿verdad? Siendo que todavía no es un ente independiente. Entonces quisiera saber nomás su opinión o debates al respecto, si es que tiene eh, usted algunas informaciones de cómo se ve eso a partir de los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, ya terminaste. Sí, profe, te Bueno, tiro la... entiendo. Si son dos situaciones diferentes. En primer lugar, quiero aclarar en qué sentido hablé del tema aborto. El tema aborto llama la atención a los efectos de que las personas capten o intenten tener un poquitito más de atención al ejemplo que iba a dar. Eso quiero aclarar en el sentido de que, para bien o para mal, yo había mencionado estados, otros países, inclusive dentro de su propio estado, como son federales, las provincias o los estados, algunos estados en particular, no reconocen o no tipifican el aborto como un hecho punible, como no es perseguido penalmente. A eso yo había mencionado. No había yo dado un criterio, una opinión a favor o en contra de esa circunstancia. Eso en primer lugar. No había hecho un juicio de opinión. Pero desde el punto de vista de mi opinión particular y la situación planteada en nuestro país, desde el momento en que uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la vida, obviamente yo particularmente estoy en contra del aborto. Estoy en contra del aborto y nuestro país obviamente determina como un hecho, tipifica el aborto, persigue el aborto y castiga el aborto, salvo una excepción, que ya sabemos cuál es, cuando la madre peligra su vida y no existe otra opción. Existe una excepción muy limitada para hacer que sea irreprochable el aborto. El aborto le llaman, es un aborto necesario, pero es muy limitada en su excepción. Entonces, el tema concreto es uno de los temas más conflictivos en el ámbito de, las, de los debates que se desarrollan actualmente, habida cuenta de que se pretenden justificar de alguna manera la posibilidad de que uno disponga de su cuerpo, elementos antinaturales desde mi punto de vista. Entonces, para cerrar mi opinión particular, estamos nosotros obviamente considerando que respetamos los derechos humanos de una manera, los derechos humanos son nuestro norte, siendo que uno de los derechos humanos principales, neurálgicos, y los primeros de ser mencionados es el derecho a la vida. Obviamente nosotros no podemos aceptar que se sacrifique una vida tan indefensa para más. Eso es lo que puedo comentar. Pero solamente traje a colación para determinar de que si no está establecido en el código, no existe un artículo en particular que determina y que relacione al aborto para castigarlo de una manera penal, con una sanción de pena privativa de libertad o algo similar. No existe la posibilidad de perseguirlo penalmente porque no existe para el Código Penal, para el ámbito penal, nada más que eso. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Sí. Mariana le saluda, Mariana Leguizamón. Buenas tardes, los Mariana, compañeros. Bien. sí, lo escucho. Tengo una consulta, más que nada una consulta para conocer su opinión con respecto a lo que es el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque Paraguay es uno de los países considerados a nivel internacional como uno de los más violadores
de derechos humanos. Con respecto a las comunidades indígenas, profesor, ¿verdad? Yo había abordado una vez un trabajo sobre las comunidades indígenas en Shet, ¿verdad? Chamot Cassette, y más de 3 veces se había condenado al país sobre todo lo que es la cuestión de territorios comunitarios y otro tipo de violaciones que no voy a entrar a detallar. Quería escuchar un poco su parecer con respecto a eso, porque si bien usted había dicho que hubieron casos en donde el Estado como tal, dependientemente del gobernante que haya, digamos, tomado la postura de encarar la responsabilidad de dicha violación, ¿verdad? Haya resarcido, ya sea con una cuestión, no sé, monetaria, por así decirlo, están, ¿verdad? Las otras cuestiones mucho más profundas, ¿verdad? No, psicológica, eh, cuestiones de arraigo, cuestiones sociales, culturales y política. Entonces quería escuchar qué opinión tiene con respecto a ese caso específico de violación que tiene el Estado paraguayo con las comunidades indígenas, si es tan amable. Sí, cómo no. Eh, Me alegra que hayas tocado ese tema puntual, ¿verdad? La competencia. La situación concreta del Estado paraguayo, uno de sus puntos más débiles y donde menos hemos avanzado es en el respeto y al derecho de los pueblos originarios. No solamente hay un caso, tengo entendido que son varios. Lastimosamente, se han determinado condenas, obviamente, porque el Estado paraguayo no estuvo a la altura, no responde. Conocemos cuál es su ente rector, el INDI, totalmente incapaz de poder satisfacer las necesidades, los requerimientos, las injusticias, el preconcepto, el prejuicio y la manera de cómo son avasallados los derechos de los hermanos de pueblos originarios. Eso es categórico, es un punto en el cual estamos, a mi criterio, me hago cargo de lo que estoy diciendo, aplazados como Estado. Es una lástima, es una posición en la que nos estancamos y no tenemos, parece, voluntad de poder avanzar. Como usted dijo, no, fuere quien fuere el que esté circunstancialmente en el poder. Hemos tenido ya 30 años oportunidad como para poder avanzar, por poder darle el lugar que estas personas se merecen y realmente muy poco hemos avanzado en ese punto en particular. Sin embargo, con respecto a yo me había referido al área, hemos dejado de lado el arreamiento del niño para prestar servicio militar, se ha evitado las muertes violentas en supuestamente prestando servicio a la patria. Tenemos casos, por ejemplo, que se dieron a principios de los 90, dos niños soldados remitidos al Chaco paraguayo, con 14, 15 años, donde se han fraguado sus certificados de nacimiento y donde se les ha obligado a ir a buscar vacas perdidas en el medio de la nada, en el monte, y nunca más volvieron. Inclusive se les ha declarado como si fuera que han desertado, como desertores, por no volver. Con, y habiéndose perdido dos niños a cargo de personas irresponsables. Ese tipo de circunstancias, a ese tipo de circunstancias me había referido a que hemos avanzado. Es cierto, cierto que seguimos teniendo por ley el servicio militar obligatorio, pero no hemos podido establecer una manera de que eso se cumpla como debe ser. Personas
mayores de edad un servicio específico y dejar costumbres que no condicen con el respeto a la dignidad humana, por más de que uno supuestamente esté bajo régimen militar. Tenemos avances en muchos aspectos, pero particularmente en el ámbito del pueblo originario, usted tiene toda la razón, y no solamente hay un caso, hay varios, existen varios casos que están muy exigidos para que sean cumplidos y deben ser cumplidos para que el Estado paraguayo esté acorde a la responsabilidad que asumió al ratificar esta convención. Estos tratados en general, obviamente, no solamente la Convención de los Derechos Humanos. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, profesor. Sí, tu nombre, por Susi, favor. sí, Susi Kovac le saluda. Sí, sí, te escucho. Tengo una consulta. O sea, a mí me parece muy importante, ¿verdad? Los derechos humanos y que la OEA haya ratificado, ¿verdad? Y haya hecho en una parte continental. Pero tengo una consulta que espero que no se malentienda. Por ejemplo, cuando hace años fui a renovar mi cédula de identidad, en identificaciones, ¿verdad? Estaba un cartel en donde decía que, por ejemplo, si un policía tenía que actuar contra un delincuente, no podía sacar el arma si el delincuente no estaba armado o no tenía que tener un arma de mayor, por ejemplo, un arma como que de mayor potencia, o sea, con arma de fuego contra un arma blanca y cosas así como que dándole muchos derechos, ¿verdad? A gente delincuente. Inclusive, ¿verdad? Que hay siempre a veces muchos casos polemizados, ¿verdad? De que uno actúa en defensa propia, ¿verdad? Contra delincuentes conocidos, ya con prontuario y todo. Y en cambio, como que como que ellos tienen más derecho de que nosotros. ¿Eso me podía dar su opinión, por favor? Sí, con todo gusto. Se entiende tu inquietud, pero resulta que la policía es el brazo armado de la justicia, ¿verdad? Es un elemento que tiene sus requisitos, sus formalismos a los efectos de actuar. Eso para garantizar a todos los ciudadanos nuestros derechos de que no seamos avasallados por un abuso de poder. Y lastimosamente es así, porque ellos tienen su protocolo de actuación que debe estar acorde, obviamente, también con nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, lo que usted está mencionando está establecido, está garantizado por nuestro Código Penal, el derecho, la defensa propia, el estado de extrema necesidad, etcétera. Pero obviamente eso son excepciones al, al, a la situación de accionar en contra de otros ciudadanos en una situación específica. Obviamente yo tengo derecho a defender mi vida, a defender mi propiedad, a defender mis intereses ante un ataque inminente, siendo que la fuerza pública no se encuentra en ese momento a disposición. Pero obviamente tenemos que respetar ciertas limitaciones, la proporcionalidad, la eventualidad de que sea inmediata la respuesta a esa agresión y ciertas otras circunstancias que lastimosamente, ¿verdad? Tenemos que considerar a los efectos de que eso no sea una excusa y no nos convirtamos también en un pueblo del lejano oeste. Algo, eso es lo que te puedo decir, obviamente, para que no se nos vaya de las manos una situación que tiene que ser una excepción en una sociedad civilizada. Pero obviamente es así aquí y en cualquier parte del mundo. Obviamente está sujeto a requisitos y formalismo la gestión de la policía. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, podemos pasar al último punto de nuestro temario de la clase. Así que vamos a entrar a desarrollar el punto referido a la Declaración de las Naciones Unidas sobre la educación en derecho. Esta declaración surge en una resolución aprobada por la Asamblea General del 19 de diciembre de 2011. En ella, esta Asamblea invita a los gobiernos, a los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones gubernamentales, intergubernamentales, a los efectos de que intensifiquen sus esfuerzos para difundir la declaración, promover y respeto hacia ella, su comprensión a nivel universal. Esto es categórico, pues reafirma que toda persona tiene derecho a la educación y que esta educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de su personalidad humana, en el sentido de respetar su dignidad. Debemos capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones. Esto tiene significativa importancia, por ejemplo, en el ámbito electoral. Obviamente, ser ciudadano implica un grado de educación, de instrucción, de conocimiento, porque la responsabilidad que se le otorga al ciudadano en el contexto de la democracia, que necesita ser representativa por la cantidad de personas. No nos podemos reunir 7, 8 millones de personas en una plaza a determinar qué vamos a hacer, qué leyes vamos a regirnos. Obviamente, la única solución es la vía de elegir nuestros representantes, nuestras autoridades, y esa es una responsabilidad muy grande en el sentido de que cuanto más educado esté el pueblo, obviamente va a ser más fino en su elección. Obviamente también la educación y la formación en materia de derechos humanos tiene fundamental importancia en el sentido de que todos los esfuerzos de la comunidad internacional deben ser direccionados a la educación y a la formación en materia de derechos humanos, mediante un compromiso colectivo de todas las partes interesadas. Obviamente, una forma de aplicar estos principios, esta declaración, son obviamente los cursos, las distintas actividades a los efectos de dar a conocer los derechos humanos. Y por ello, en su artículo primero, determina esta declaración que toda persona tiene derecho a poseer, buscar y recibir información sobre todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales. Debe tener acceso a la educación y a la formación en materia de derechos humanos. Obviamente, estas situaciones son esenciales para lograr lo que se busca a nivel universal, que es el respeto efectivo de todos los derechos de todas las personas, de todos los seres humanos, sea cual fuere su credo, su religión, su raza, su pensamiento. Estos principios pretenden desarrollar una base universal y el derecho al disfrute efectivo de todos los derechos humanos es un fin que hemos estado desarrollando, obviamente, pero en particular el derecho a la educación, el derecho al acceso a la información,
facilita obviamente la educación e información en derechos humanos. ¿Cómo podemos lograr esos fines? Obviamente con un conjunto de actividades educativas, de formación, información, sensibilización y aprendizaje que tienen por objeto promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Obviamente, ¿qué es lo que se pretende? Que no sea algo abstracto, algo que está en la ley, algo así que esté ajeno a espaldas de la ciudadanía. La ciudadanía lo que debe hacer es entender, comprender, saber cómo reaccionar o entender de que se están siendo violentados en algún tipo de sus derechos fundamentales. Y de esa manera ser un elemento de prevención de los abusos y violaciones de los derechos humanos. Pues al proporcionar a las personas conocimientos, capacidades, la posibilidad de que comprenda y desarrolle sus actitudes conforme a lo que se necesita para que pueda ser un elemento, un agente de creación y promoción de cultura universal de derechos humanos. Esto, en pocas palabras, significa que nosotros mismos debemos ser un factor de generar el ambiente necesario para el respeto de los derechos humanos. Que nosotros mismos sepamos cuáles son esos derechos, dónde terminan nuestros derechos y cómo debemos actuar en función a una sociedad. Y de esa manera, no necesariamente tener que ser compelidos por un artículo, por una ley, de una manera obligatoria a los efectos de guiar nuestra conducta. Obviamente, cuando nosotros mismos somos elementos formados, íntegros, conocedores de lo que significan los derechos humanos, entonces estaremos en condiciones de ser agentes individuales que en cadena con toda la sociedad podamos nosotros llevar adelante los fines, los objetivos de, de la convención, que no es otro que el respeto a la dignidad humana y de que estos seres, todos nosotros podamos vivir en un ambiente de confraternidad y de respeto y a nuestra dignidad y tengamos oportunidades para lograr la ansiada meta de cada individuo, que es la búsqueda de la felicidad, como se menciona en la Carta Política de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Una de las eh, primeras y fundamentales cartas políticas creadas a partir de, del siglo XVIII, donde se implementaron y se pusieron en práctica los ideales de la enciclopedia, del iluminismo, de los principios establecidos por un nuevo régimen contrario al régimen absolutista que regía en ese momento en en todo el espectro de la humanidad. La educación y la formación en materia de derechos humanos engloban a educación sobre derechos humanos, como hemos dicho, facilitar conocimiento y comprensión de normas y principios de derechos humanos, los valores que los sostienen y los mecanismos que los protegen. Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora. Estamos determinando cuáles son los derechos humanos, qué valores los sostienen y qué mecanismos los protegen, los mecanismos internos y los mecanismos universales y los mecanismos regionales. Obviamente el tema educación por medio de derechos humanos incluye aprender y enseñar respetando los derechos de educadores y educandos. También en el ámbito de la educación, obviamente sabemos que se ha desarrollado de una manera totalmente contraria a
modos de enseñanza en las cuales no estábamos acostumbrados en épocas anteriores. Por ejemplo, del que el profesor se limitaba a desarrollar un texto sin interesar que el alumno comprenda, interprete o se acerque a cada alumno a los efectos de conseguir su atención y que éste pueda llegar a comprender y a sacar provecho de de la cátedra en cuestión. Obviamente eso ya era responsabilidad del alumno, de que haya entendido o haya dado en el punto de lo que se está desarrollando. Bueno, en síntesis, nosotros podemos resumir que la educación y la formación en materia de derechos humanos son de fundamental importancia. Y estos principios deben basarse en aquellos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás instrumentos pertinentes. Es de ese modo de que se puede llegar a conseguir fomentar el conocimiento, comprensión y aceptación de las normas y principios universales de derechos humanos. Como hemos dicho, también vamos a poder comprender las garantías de protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales a nivel internacional y regional y nacional, como lo hemos ya explicado con anterioridad. En síntesis, desarrollar una cultura universal de los derechos humanos. Independientemente de nuestras diferencias, estos puntos deben ser conscientes de que son derechos y obligaciones respecto de todos, de todas las personas. Y de esta manera lograr el ejercicio efectivo de estos derechos humanos y promover la tolerancia, la no discriminación y la igualdad. Con esto estamos concluyendo el tercer punto y desearía ahora hacer un breve resumen de todo lo desarrollado a los efectos de fortalecer nuestros conocimientos. Entonces tenemos el primer punto de la Convención Americana. ¿Cuál sería la razón que determina su importancia o el punto de inflexión para el sistema interamericano de derechos humanos? Me gustaría que me puedan explicar en dos palabras. Bueno, la Convención Americana tiene radical importancia habida cuenta de que ya no estamos en anhelos o declaraciones meramente subjetivas o lo que nos gustaría que sea alguna situación en particular. A partir de la ratificación de un tratado o una convención, estos principios no solamente están consagrados, sino están siendo obligatorios para los estados, su cumplimiento. Independientemente, pero de manera subsidiaria a su sistema interno. ¿Se entiende? El sistema interno es garante de del respeto de los derechos humanos, pero no es suficiente. Subsidiariamente, el sistema regional
surge su necesidad como una manera subsidiaria para conseguir el respeto y el cumplimiento obligatorio de estos derechos. También, de qué manera se materializa y se garantiza estos derechos, estableciendo unos mecanismos. Estos mecanismos se determinan en la creación de dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí voy a dar un detalle que es importante que se tenga en cuenta. La denuncia por violación de un derecho es recibida por la comisión, que vendría a ser un filtro a los efectos de determinar si reúne los requisitos para hacer un caso que tenga que ser sometido por el órgano jurisdiccional del sistema, que es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También sirve como un modo de ver una salida alternativa al caso en particular, agotar una serie de circunstancias a fin de que no se llegue a una condena. Entonces viene a ser como un filtro, como un momento oportuno para que el Estado en cuestión se avenga a demostrar que tiene, en el caso específico de que exista esa violación, a subsanar, a comprometerse a resarcir esa circunstancia particular sin la necesidad de que pese sobre sus hombros, diciéndolo de una manera comparativa, una condena que tiene exigencias más difíciles de cumplir o más exigentes, tanto en lo económico como en las exigencias de no repetición, de pedido de disculpas, actos, monolitos, emblemas, recordatorios, alguna actividad educativa a los efectos de hacer conocer la situación que se dio y que no se debe repetir, etc. Estos son los puntos en virtud del cual nosotros consideramos que la Convención Americana tiene radical importancia. Pero el sistema regional también está conformado por otros tratados interamericanos que me gustaría también detallar. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta convención se conoce también como Convención de Belém do Pará, de 1994, es donde se firmó esta convención. No menos importante es la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. Otra convención significativa es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y obviamente, como antecedente inmediato de la convención, tenemos la Declaración Americana de los Derechos del Hombre de 1948. La Declaración Americana contiene también un listado completo de los derechos que los estados deben respetar y proteger, al igual que reconocimientos específicos como la protección al derecho al trabajo,
a recibir un salario justo, al derecho a seguridad social, derecho a los beneficios de la cultura, preservación de salud, entre otros. Pero obviamente a partir de la convención se establece la exigencia de su cumplimiento y la posibilidad de que se materialice en hechos concretos como una solución amistosa, como una condena en sede de la Corte, a los efectos de que necesariamente el Estado afectado tenga que responder y cumplir con lo que determina esa sentencia. Entonces, a partir de ese momento, obviamente, tenemos la doble obligación de reconocer y respetar los derechos humanos a partir de la Convención. Bueno, eso es un pequeño resumen de lo que hemos desarrollado. Estoy abierto a alguna consulta previa para continuar con las explicaciones que sean necesarias y algunos que otros detalles que me gustaría ahondar. Buenas tardes, profesor. Edith de Moraes le saluda. Sí, te escucho. Profe, al iniciar tu resumen hiciste una pregunta que me gustaría volver a... Y usted mismo volvió a contestar. No sé si se trataba de los dos órganos que velan por el cumplimiento Sí, sí. de los derechos humanos. No recuerdo la primera pregunta porque necesito apuntar también para tener el resumen. La primera pregunta que hemos... Sí, al terminar tu ponencia, dijiste que querías... Bueno, la primera pregunta que recuerdo haber realizado es con respecto a en qué consistiría la importancia de la convención en el ámbito del desarrollo, de la protección de los derechos humanos en el ámbito regional. Eso fue. ¿Por qué ya, es tan está en la importante? primera parte, la importancia. A partir de la convención, ¿qué es lo que, por qué razón viene a ser el tratado más importante? Y, y la respuesta que di es que hemos superado el ámbito de instrumentos de naturaleza declarativa y que a partir de la convención entramos en una base convencional obligatoria. Es decir, ya no es una expresión de deseos, sino es los estados como el nuestro, el Estado paraguayo, al haber ratificado y haber incorporado en su normativa, está obligado a respetar las decisiones de la Corte, en este caso, del sistema regional y también del sistema universal, y a responder a sus inquietudes. Es, esa es la importancia o, como podríamos decir, el punto de inflexión desde el cumplimiento del sistema interamericano de derechos humanos a partir del tratado más importante en este ámbito, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto San José de Costa Rica. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Le escucho. Su nombre, por Le, sa- favor. le saluda Ever Delgado, profe. ¿Cómo está? Sí, le escucho, Ever. ¿Cómo estás? Yo quería hacer una acotación en relación a los derechos humanos propiamente dicho y para mí es un tema muy, hasta sería sensible, diría yo, en relación a que hoy por hoy personas, eh,
utilizan los derechos humanos como algo para escudarse y hacer fechorías o atracos. Por ejemplo, cerca de casa no hace mucho, cuestión de meses, una persona de otro lugar entró a una casa y el señor quien es amigo mío se defendió y reaccionó por la persona. Y hoy por hoy la fiscalía le imputó a él porque dice que él es una persona deportista y se defendió y le corrigió, tía, así en malas palabras. Y el asaltante se fue, le denunció y alegando derechos humanos, entre otras cosas, su abogado. Ese punto a mí me parece que hay mucha gente que utiliza los derechos humanos de mala manera, profesor. ¿Hay alguna posibilidad de que uno pueda defenderse de esos actos eh, en contra de lo que uno pueda alegar como derechos humanos? Si me permitís, yo quiero nomás atender a algo fundamental. Cuando estamos hablando de los derechos humanos, obviamente estamos hablando de tu derecho si sos una víctima de una circunstancia parecida. ¿Por qué razón? Porque en principio eh, tu vida está en peligro. La vida es un derecho humano fundamental. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe, en ese Sí, aspecto estamos profe. totalmente de acuerdo. La vida es un derecho, los derechos humanos no son otros que aquellos que son inherentes a nuestra condición de ser humano y obviamente no se limitan a esa circunstancia en particular que te estás refiriendo. La gente se tiene fundamentos para reclamar algo tan elemental como la seguridad. Obviamente nosotros salimos cada día de nuestros hogares a los efectos de desarrollar nuestras actividades de manera honesta en nuestro trabajo, nuestras actividades educativas, recreativas o deportivas, etcétera. Y sin embargo hay personas que tienen intenciones de violentar esa circunstancia. Sabemos que eso existe y va a seguir existiendo lastimosamente. Pero ¿cómo podemos nosotros solucionar esta situación? Innecesariamente tenemos que plantearnos, en principio, algo que es un poquito más allá del caso puntual. Obviamente necesitamos disminuir la criminalidad. La criminalidad, los actos delictivos existen porque existen elementos que hacen que estos hechos sean más comunes de lo que deberían ser, porque nunca van a dejar de existir del todo. Uno de los elementos son las drogas, los barrios marginales, la falta de presencia de la familia en muchos jóvenes, niños que han crecido prácticamente de una manera eh, radicalmente contraria a lo que debería tener, porque el primer lugar donde uno recibe valores, donde recibe norte en su vida, es en la familia. Y luego tenemos nosotros que el Estado debe garantizar nuestra seguridad. Y lamentablemente tengo que decirte que cada caso en particular debe ser analizado dentro del contexto de una investigación en el ámbito penal. En ese sentido, cada elemento que participa en ese proceso debe cumplir con su cometido. El fiscal interviniente, el abogado defensor, el acusador, que es el contrapeso, existe también en nuestro sistema, en nuestro proceso, la oportunidad de darle participación a la víctima, es decir, eso es lo que se llama la justicia restaurativa. La víctima también tiene oportunidad de que sean restaurados sus perjuicios económicos y compense de esa manera la paz social, pero lastimosamente no podemos hablar de una manera genérica. Se debe analizar
cada caso en particular. Lastimosamente, a veces no se determina con precisión lo que aconteció y lo que debería haber sido eh, determinado como defensa propia termina no reuniendo los requisitos y tiene que cumplir alguna determinada pena, obviamente reducida en su nivel de expresión por muchos factores atenuantes, ¿verdad? Pero de todas maneras recibe una persona que fue víctima de un hecho punible algún tipo de sanción y eso no es bien visto por la sociedad. Pero repito, no se puede determinar de una manera genérica que eso esté mal o esté bien, porque hay que estudiar cada caso en particular. Lo que sí es obvio y a nadie le es ajeno de que existe una sensación de inseguridad en nuestra sociedad y que eso amerita de que el factor, ¿verdad? El elemento, el ente rector en esa materia responda a esta exigencia, pero no se corresponde, no se condice a satanizar los derechos humanos por este tipo de circunstancias. Obviamente, eh, no se refiere solamente a los derechos del delincuente, también están los derechos de la víctima. Esa víctima tiene todas las garantías para que en un proceso abierto aclare las circunstancias en las que ocurrió el hecho de violencia que le afectó, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir. Gracias, profe, muchas gracias. Nada. Estoy en cierta manera un poco más claro. No del todo de acuerdo, pero bastante más claro el panorama. Un Sí, quisiera poco, nomás determinar algo en particular. Esto es, sí, no existe otra posibilidad porque ¿qué pasa si una persona disfraza un crimen con una supuesta defensa, acción en defensa propia? Obviamente se tiene que analizar, el juez no estuvo ahí, el fiscal no estuvo ahí, nosotros no estuvimos ahí. Existen personas que pueden también utilizar al sistema a los efectos de sacar provecho y evitar ser reprochables. Es decir, esas son las situaciones que hacen que esto sea muy sensible. Yo entiendo tu preocupación y sé el dolor de la gente, obviamente yo también, nosotros también somos víctimas, varias veces hemos sido víctimas de circunstancias que al salir de nuestro trabajo no encontramos nuestro vehículo, encontramos, nos vemos amenazados en lugares, no podemos, no sabemos en qué circunstancias están nuestros hijos, muchas situaciones que la inseguridad nos atormenta, ¿verdad? Pero no podemos renunciar a los derechos y las garantías establecidas para todos los ciudadanos. así mismo, profe, nosotros, en mi caso, o sea, el ejemplo que yo te di era algo que nosotros, el grupo de amigos, vivimos en carne propia porque estuvimos prácticamente en ese momento ahora y fuimos testigos de eso ahora. En ese sentido, nada más fue un comentario para poder enriquecer ya la Y clase. se Gracias, profe. entiende, no te preocupes, se entiende tu punto de vista. Profe, permiso, pero ahí no entraríamos en otro debate que tiene más que ver con el aparato judicial, más que nada, o sea, la aplicación de la justicia y la desconfianza hacia el sistema judicial. Porque si entendemos, ¿verdad? Sobre el tema de que muchos delincuentes toman ciertos beneficios a la hora, ¿verdad? De entrar en temas jurídicos y que terminan ganando ellos en vez de la víctima, ¿verdad? O sea, el victimario termina ganando. Lo mismo en casos, no quiero entrar ahora a debatir eso, pero en casos de violencia sexual y demás cuestiones. Entonces ahí tendría que ver el aparato, ¿verdad? La falta de justicia y la falta de equidad en un proceso judicial. Y nosotros sabemos muy bien que nos falta mucho todavía en cuanto a lo que sería la construcción de un aparato institucional que sea, por sobre todo, transparente, ¿verdad? Sí, tu nombre, por favor. Mariana Leguizamón, profesor. Ma- Mariana Leguizamón, sí.
Está totalmente en lo cierto. Nosotros tenemos una cuestión, un déficit en nuestro país, que son la debilidad de las instituciones. No solamente el Poder Judicial es cuestionado, el Congreso ni siquiera Ahí la, no entremos a detallar. el Poder Ejecutivo, todas las instituciones. Es decir, lo que nosotros necesitamos es que realmente, como usted está diciendo, el Poder Judicial debe cumplir con su importante tarea, debe ser independiente, debe ser firme, debe ser cumplido conforme a lo que se establecen las normas de procedimiento del debido proceso, obviamente, pero no debemos tener lugar a que la gente desconfíe o no tenga ese pensamiento de que el Poder Judicial es un garante a los efectos de castigar y de sancionar hechos que constituyen infracciones a la convivencia pacífica. Nosotros tenemos un problema que no tiene que ver directamente con los derechos humanos, sino justamente acabamos de hablar del factor de la educación y su importancia a los efectos de que esa educación, esa formación tenga como base el conocimiento pleno de los derechos humanos. Obviamente, cualquiera fuera el rol que nos toque desempeñar, si tuviésemos esos valores, esos principios ya integrados a nuestra personalidad, a nuestro ser, obviamente que sería difícil desviarnos de nuestro cometido, en este caso los jueces, los fiscales, todos aquellos que son parte, los abogados, obviamente, todos ellos deben aportar lo suyo a los efectos de que esto realmente cambie esa imagen tan negativa que tenemos del Poder Judicial. Obviamente eso es un capítulo aparte de nuestra clase, de nuestro parámetro de gestión, pero sí tiene relación con derechos humanos y gestión administrativa, obviamente, porque la gestión administrativa se refiere técnicamente de manera restrictiva al Poder Ejecutivo, pero la gestión administrativa es la de todo el Estado, de una manera amplia. Hola. Sí, hola. Espero haber respondido a tu inquietud. Hola. Bueno, ¿alguna otra consulta como para ir cerrando? Sí, dos cositas antes de terminar. Eh, Vuelvo a recalcar, les pido por favor de que aquellos que todavía no subieron la tarea lo hagan para estar al día, y la actividad relacionada a esta clase está siendo levantada ahora en la plataforma y tienen plazo de entrega hasta el próximo lunes a los efectos de que cumplan con esa tarea. Es una actividad que se determina en relacionar con el parecer, con un breve comentario, ¿verdad? Para cada uno de ustedes, la pregunta en particular se refiere a qué tipo de derechos humanos son protegidos por la Convención Americana conforme a la clasificación que hemos dado sobre los derechos humanos, ¿verdad? En la primera clase, y a qué tipo de derechos humanos se agregan y son determinados y protegidos en particular a través del protocolo facultativo de San Salvador, que es un protocolo que se relaciona
con la Convención Americana. Ya habíamos conversado de que uno es el Protocolo San Salvador y el otro es el protocolo que se fue ratificado en nuestro país, es para la abolición de la pena de muerte. ¿Cuál sería el aporte del protocolo? A eso se refiere la tarea en particular. Una pequeña reflexión final, entonces me gustaría dar, para dar por terminada esta clase. Y vuelvo Buenas a ver. tardes, profesor. Hola, buenas tardes, profesor. Le escucho. Sí, Sí. quiero comunicarle que no me permite la plataforma alzar mi trabajo práctico desde hoy al mediodía. Por favor, ¿Su quiero nombre, por favor? Su nombre me Pabla da, por Méndez, favor. Vamos a tener en Pabla cuenta. Méndez de H número 33. Estamos tomando nota. Vamos a ver qué podemos hacer. Por favor, profesor, muchas gracias. De nada. Permiso, profesor, Sí, le escucho. estoy Le en la escucho. misma situación. Tu nombre, por favor. Liz de Prante, número 42. Ya tomamos nota. Vamos a Perfecto. hacerlo. ¿Alguna otra persona que tenga algún inconveniente? Bueno, quisiera nomás volver a recalcar que el artículo 27 de la Convención habla de una situación excepcional, que es cuando puede llegar a suspender el cumplimiento de estas garantías. Y son las situaciones que he mencionado, la de guerra, la de una guerra civil, una guerra internacional, a una situación terrorismo que implique la aplicación dentro de su territorio, por ejemplo, del estado de emergencia, que anteriormente se denominaba estado de sitio, pero bajo ningún sentido, esto es bueno aclarar, lo dice también la Constitución, la Convención, de que eso implica la supresión de los derechos fundamentales que establece esta convención. Y aquí a esto quería llegar. Resulta que en el régimen del presidente Stroessner, el estado de sitio era decretado y prácticamente estaba determinado a existir de una manera eterna. Vivíamos en estado de sitio, siendo que esa es una institución que se establece de manera excepcional para ciertos casos en particular. Y también determina una abierta contradicción al discurso que establecía de que se vivía en paz y en armonía. Jamás en una sociedad que vive en paz y en armonía se va a ver en la necesidad el gobierno de turno de determinar la necesidad de establecer un estado de emergencia. Ese estado de emergencia para más daba lugar a la anulación de todos los derechos del ciudadano en aquel entonces. ¿Cuáles, por ejemplo? El habeas corpus, todas las garantías, el amparo. ¿Por qué? Porque se estaba bajo régimen de emergencia, estado de sitio. Pero ese régimen, que debe ser excepcional, era eterno, era permanente. Ahora, obviamente, se establece la posibilidad de que el Estado recurra a esos instrumentos, a esas instituciones o a esa posibilidad de determinar el estado de emergencia.
pero de ninguna manera eso significa que eso cercena los derechos fundamentales que determinan esta convención. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que ser bien claros en establecer la cantidad, la inmensa distancia que existe dentro de un régimen democrático en cuanto a la defensa y protección de nuestros derechos y lo que se les ocurre o aplicar a un régimen autoritario que está por encima de toda lógica y prácticamente se dejan llevar por aquello que conviene a su manera de pensar, a los efectos de juzgar y aplastarnos a los ciudadanos en nuestros derechos y determinar leyes que son totalmente abusivas y contrarias a los principios que estamos pregonando, en el sentido de que son leyes represivas como la ley que existía de la democracia, se cercenaba la posibilidad de reunión de 2 o 3 más personas, había que pedir permiso y explicar cuáles eran los motivos, tantos derechos que eran cercenados en momentos autoritarios. Obviamente nosotros tenemos ahora la posibilidad de que eso no vuelva a ocurrir, siendo que hemos ratificado la convención y la convención establece, autoriza a los estados a recurrir a un estado de emergencia sin que esto implique la negación de los derechos fundamentales establecidos en ella. Eso nada más como una reflexión y con esto damos por concluido la clase. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias, profesor. Bueno, hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profesor. Buenas tardes. Hasta luego, gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas tardes, profe. Gracias. Buenas tardes, profesor. Gracias.